Hola, ¿ustedes se han preguntado cómo vivían las personas desde el surgimiento de la humanidad? ¿A qué se dedicaban? ¿Cómo comían? ¿O se han preguntado cómo vivían las personas en la Edad Media? ¿Cómo conseguían el dinero? ¿Cómo conseguían la comida? Pues bien, estas preguntas las vamos a responder mediante el estudio de un tema bastante importante que se denomina los modos de producción. Los modos de producción son aquellos modelos económicos que han estado en la historia de la humanidad, que han tenido una ubicación en la línea del tiempo y que nos ayuda a explicar de qué manera las personas satisfacen sus necesidades económicas y sus necesidades de supervivencia. Bienvenidos. Como les explicaba en la presentación del video, el modo de producción que vamos a trabajar hoy se denomina modos de producción y mi nombre es Javier Rodríguez. Históricamente, los modos de producción han sido 5. El primero se denomina comunidad primitiva y su ubicación espacial está aproximadamente en el año 25.000 a.C. Posterior a la comunidad primitiva encontramos el esclavismo, con una ubicación espacial en el año 3000 a.C. Continuamos con el feudalismo, aproximadamente en el año 300 después de Cristo. Avanzamos al capitalismo, aproximadamente en el año 1600 después de Cristo. Y finalizamos con el socialismo, aproximadamente en el año 1830 después de Cristo. Tanto el capitalismo como el socialismo hoy en día existen de manera simultánea. El primer modo de producción se denomina comunidad primitiva. La comunidad primitiva fue el primer modo de producción y surge con la humanidad misma. La humanidad misma aproximadamente en el año 30.000, 25.000 a.C. surge con el Homo sapiens. Todas las personas somos Homo sapiens. Al principio el hombre era nómada. ¿Qué significa que era nómada? Que el hombre iba de un lugar a otro en búsqueda de alimento. Es decir, cuando explotaban un territorio, cuando se acababa la comida de un territorio, iban y buscaban otro territorio y así sucesivamente. La estructura económica era atrasada y primitiva porque no existía la tecnología que nosotros encontramos hoy en día. La humanidad era semisalvaje, es decir, que convivía de manera silvestre junto con otros animales. Existe propiedad colectiva. ¿Qué es la propiedad colectiva? Que las propiedades que tiene una comunidad no son de una sola persona, sino es de la comunidad en general. No existen clases sociales, no existen personas ricas ni personas pobres. Las herramientas de trabajo eran rústicas y primitivas, inicialmente en piedra y posteriormente en metal. Existe la división del trabajo. ¿Qué significa esto? Que habían algunas personas que se dedicaban a la caza, otras personas que se dedicaban a la pesca, otras personas que se dedicaban a la recolección de frutos, otras personas que se dedicaban al hogar. En la comunidad primitiva se produce lo estrictamente necesario para existir, de manera que no sobra nada, no existe excedente económico. El siguiente modo de producción es el modo de producción esclavista. En el esclavismo nosotros encontramos varias características, como que se desarrolló en Egipto, Babilonia, Grecia y Roma. A diferencia de la comunidad primitiva, en el esclavismo surge la propiedad privada de los medios de producción. También existe explotación del hombre por el hombre. ¿Qué significa explotación del hombre por el hombre? Que hay unas personas que son dueñas de la riqueza y esclavizan a aquellas personas que no son dueñas de la riqueza. Surgen dos clases sociales contrarias, los esclavistas y los esclavos. Los esclavistas eran los dueños del capital y esclavizaban a aquellas personas que no tenían capital. Existe excedente económico. Ese excedente económico es apoderado por la clase social esclavista. Se desarrolló la agricultura y también se desarrolló la ganadería, se desarrolló también la construcción. ¿Ok? Prueba
dinámica del esclavismo o del desarrollo arquitectónico del esclavismo fue o son las pirámides de Egipto que nosotros conocemos hoy en día. El siguiente modo de producción es el modo de producción feudalista. Y si nosotros queremos entender cómo funciona el feudalismo, podríamos hacer un ejemplo paralelo mediante el juego del ajedrez. El juego del ajedrez me permite observar de alguna manera las clases sociales en la época feudal. Las torres en el ajedrez representan aquellos grandes castillos medievales. El caballo en el ajedrez representa a la clase militar, a la caballería, a los caballeros. El alfil representa a la iglesia. El alfil es el obispo en el ajedrez. Y finalmente tendríamos al rey y la reina como líderes de aquellos imperios medievales. Tenemos también la clase baja en la época feudal, que son los peones. Aquí tenemos la pirámide de las clases sociales en la época feudalista. En la parte baja de la pirámide encontramos a los campesinos, posteriormente encontramos a los caballeros, a la iglesia, a las personas nobles. Y finalmente tenemos al rey y la reina en la cúpula de la pirámide de las clases sociales en el feudalismo. Las principales características del feudalismo son, pues que se desarrolló en la Edad Media Europea. Surgen dos instituciones fundamentales en el feudalismo, uno que es el feudo, que representa la tierra, y el otro que es la servidumbre. El feudalismo se desarrolló con la explotación de la tierra, mediante la agricultura o mediante la ganadería. Los señores feudales pues eran los dueños de esas tierras y los siervos eran los dueños de las herramientas de labranza y a su vez eran las personas que ponían a producir la tierra. En el feudalismo existe la renta de la tierra, la cual puede ser en especie, en trabajo o en dinero. En especie, que representan las cosechas que genera la tierra, el trabajo, que es la mano de obra que realizan los siervos, y finalmente en dinero. El comercio en el feudalismo era limitado. ¿Por qué? Porque las vías de comunicación entre una ciudad y otra o entre un país y otro eran muy limitadas. Por lo tanto, no era fácil transportar los productos que se producían en esta época. El siguiente modo de producción es el modo de producción capitalista. Muy posiblemente nosotros hemos escuchado sobre el capitalismo. El capitalismo surge por la necesidad de maximizar la riqueza, ¿sí? Entonces, en el capitalismo se desarrolló el comercio. Recordemos que en el feudalismo el comercio era muy limitado. Ahora, en el capitalismo se desarrolló bastante el comercio, se desarrolló bastante la producción de mercancías. La producción de mercancías era históricamente de tres maneras. La primera fue la producción mercantil simple. La producción mercantil simple era aquella producción que no necesitaba de ninguna transformación mediante herramientas o mediante máquinas, sino que era producción de mercancías tal cual como se recogían del ambiente. Es decir, por ejemplo, si las personas tenían ganado, entonces comercializaban ese ganado como mercancía. Si las personas recolectaban o producían frutos, vendían esos frutos de la misma manera como lo encontraban en la tierra, de manera que la transformación era muy limitada. Posteriormente estuvo la manufactura. La manufactura es aquella producción de mercancías que implica el manejo de herramientas, la transformación de materia prima y la utilización de máquinas para producir mercancías. Y finalmente tenemos la producción maquinizada. La producción maquinizada, pues, lo que dice es que las mercancías se producen con la utilización de máquinas. Estas máquinas lo que hacen es mejorar la producción de mercancías tanto en cantidad como en calidad. Se producen más mercancías y por supuesto que se puede vender más mercancías para ganar más dinero, para obtener una mayor utilidad. En el capitalismo existen dos fases históricas.
la fase de libre competencia y la fase imperialista o monopolista. La libre competencia es una situación del mercado en la cual existen muchos vendedores y muchos compradores. ¿Qué sucede con los precios de los productos en una situación como esta? Que las personas van a comprarle las mercancías a aquel vendedor que vende más barato. Por lo tanto, los precios de los productos están relativamente controlados. En la fase imperialista o monopolista es una situación de mercado en la cual existen muy pocos vendedores y muchos compradores. ¿Qué sucede acá? Que los precios de los productos van a ser más altos porque al existir pocos vendedores, pues las personas no tienen a muchos vendedores a recurrir y no existe competencia o la competencia es muy reducida. Entonces los precios de los productos son más costosos. En el capitalismo existe propiedad privada de los medios de producción y la finalidad del modelo capitalista es la obtención de utilidades. Es principalmente la obtención, la maximización de las utilidades. Y finalmente el último modo de producción es el modo de producción socialista. El modo de producción socialista es un modo de producción cuyas características son, en primer lugar, que existe propiedad social de los medios de producción. ¿Qué significa esto? Que ya no existe propiedad privada y que el Estado asume el rol de ser el propietario de los medios de producción, del propietario de las empresas, el propietario de los bancos. ¿Quién es? El Estado. Ahora, existen también clases sociales, pero estas clases sociales no son tan marcadas como lo son en el capitalismo. En el capitalismo existen personas muy ricas y personas muy pobres. En el socialismo también existen ricos y pobres, pero estas diferencias son menores. En el socialismo, las relaciones de producción son de producción solidaria, de cooperación y de ayuda mutua. Desaparece la explotación del hombre por el hombre, es decir, que ya no existen unas personas adineradas que explotan o que ponen a trabajar a otras, sino que todos trabajan de manera común. En el socialismo se producen satisfactores y no mercancías. Se planifica y se produce lo estrictamente necesario. Espero que este video les haya gustado. Ahora reconocemos cuáles han sido los modos de producción desde el origen de la humanidad hasta hoy, junto con sus características. Y reconocemos también cuáles son los modos de producción vigentes hoy en día. Muchas gracias. Si les gustó el video, denle dedito arriba y suscríbanse al canal. Hasta la próxima.